Actividad paranormal. Criaturas humanoides, mitad buitre, mitad humano. Seres con alas, pero con cabeza de persona, demoníacas que se ríen y que rasguñan las paredes. Hoy aquí en los audios de Cruz Escribiente van a escuchar el testimonio de un ingeniero que era escéptico y que dice haberse enfrentado a tal criatura en un municipio de Colombia llamado Girardot, Cundinamarca. Prepárense porque van a escuchar la historia de la bruja del estadio de Girardot. Porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribiente, y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio aquí en los audios de Cruz Escribiente. Carcajadas como esas, largas, cadenciosas, trepitantes, que dan miedo, se les han dado siempre como una propiedad a las brujas, a las hechiceras, aquellas que pueden transformarse según la tradición del Tolima Grande, una región de Colombia, en buitres, en pisco, o sea, en pavo, en guajolote. Son, según la tradición, consortes del demonio, amantes de lo más oscuro, de lo maldito, que se pueden, como les dije, transmutar, y cuando lo hacen quedan convertidas en algo que no es ni humano ni ave, en algo que tiene plumas, que araña, que se ríe, que acecha, que se sienta o que se agarra de los árboles. En Colombia muchas personas dicen que existen, es parte de la leyenda y la tradición. Hay testimonios por todas partes, en especial en algunas zonas como Girardot, Cundinamarca, que se encuentra localizada a 134 kilómetros de Bogotá. El clima allá es súper caliente. Yo cuando voy la paso muy bien, y en otra zona que se llama Ricaute porque es muy caliente. Está ubicado sobre el río Magdalena y durante mucho tiempo Girardot fue uno de los puertos más importantes del centro del país, porque ahí salían las mercancías para Europa o llegaban todo de Estados Unidos por esa vía fluvial, por el río Magdalena. Y en esa ciudad hay una zona que dicen que es bastante paranormal, que ocurren cosas extrañas. Es la zona del estadio, que está ubicada a las afueras de la ciudad. El estadio se llama Luis Antonio Duque Peña, y en sus inmediaciones, que son potreros y árboles, mucha gente dice que han visto gente, pues el mito lo dice, encapuchada de negro haciendo extraños rituales. Escuchemos una descripción del estadio y de sus alrededores por parte del youtuber Karim Saturno, antes de que escuchemos el testimonio de un ingeniero que dice haberse enfrentado a una criatura monstruosa, retorcida, que está en los límites de lo imposible. Pues yo me acuerdo que esto era una cancha hace muchos años. Era una canchita, o sea, estaba aquí todo este terreno y había una cancha nomás, no había nada más. De un momento a otro le pusieron unas graderías, pero sin techo. Pusieron así graderías sin techo. Es el estadio. Es el estadio Luis Duque Peña de Girardot, y ahí se construyeron varios conjuntos residenciales, y en uno de esos conjuntos, con sus torres altas, trabajaban unos ingenieros junto con una gran cantidad de obreros, y mientras estaban allí, uno de ellos dijo enfrentarse a una criatura monstruosa. Vamos a escuchar ya mismo ese testimonio y después les narraré otra historia que alguien me contó sobre esa misma zona, un lugar que dicen está maldito. Y para contarnos qué sucede en ese lugar y qué vivió, estamos con un ingeniero colombiano que ha dedicado su vida a calcular estructuras, a construir edificios, y que hace más o menos 10 años, si no estoy mal, vivió una experiencia, un encuentro muy raro con algo que apareció allí, algo muy raro que sucedió en Girardot, Cundinamarca, cerca al estadio municipal. Jairo, ¿cómo está usted? Y cuéntenos qué fue lo que le sucedió. Hola Esteban, ¿cómo estás? Mil gracias por esta oportunidad. La historia que les voy a contar, estoy seguro que de pronto
a mucha gente ha tenido la misma experiencia. Y esta historia pasa es en Girardot, muy cerca del estadio de Girardot. Hay unos conjuntos residenciales que para la época, que estoy hablando de aproximadamente hace unos 10 años, eran nuevos. Y yo estaba haciendo un trabajo de ingeniería allá. Yo soy ingeniero. Y pues yo ese día me quedé solo en una de esas casas que estaban recién construidas para la época. Y pues estaba pasando una noche normal. Simplemente me compré una hamburguesa, una cerveza, me bañé en la piscina que había disponible para los residentes del conjunto y, y todo normal hasta que en el momento en que yo me estaba bañando en la piscina, yo sentí cerca de las casas pues habían árboles normales que no con un poquito más altos que las casas, pero pues que no eran tan frondosos. El caso es que cuando yo empecé a notar, los árboles se movían, en la copa de los árboles se movían muy rápidamente. Había como si alguien los estuviera moviendo muy rápido. A mí al principio no me pareció importante, lo traté de ignorar, pero cuando sentí que el movimiento de los árboles ya era superior a la velocidad del viento, entonces ahí es donde captó mi atención todo y empecé a observar detenidamente qué era lo que le estaba causando el movimiento a esos árboles. De repente, sin advertirlo, yo vi una figura humana en el cual literalmente estaba aleteando, pero no podía enfocarla perfectamente porque en ese momento pues era de noche y estaba oscuro y mi única reacción fue entrar rápidamente a la casa, tratar de cerrar las ventanas y tratar de como de comprender qué es lo que estaba pasando. Una extraña aparición, un ser humanoide, mitad ave, mitad ser humano. Esto me recuerda muchísimo al Mothman de Estados Unidos, el llamado hombre polilla, que aparece en un lugar llamado Point Pleasant. Incluso hay una película con Richard Gere, con el actor de Mujer Bonita. Y también me recuerda mucho las tradiciones de la zona, en las que las personas dicen que ven mujeres convertidas en ave, que tienen las manos como si fueran patas de gallina, con las uñas hacia abajo, retorcidas, sucias. Y ese mismo tipo de criaturas son similares a las que nos está contando Jairo que se encontró. Jairo, ¿cómo siguió todo? ¿Usted vio eso? ¿Se asustó? ¿Entró a la casa? ¿Qué más sucedió? Cuéntenos, por favor. Entonces yo traté de comunicarme con los vecinos, un vecino que tenía en, en el costado derecho de mi casa y pues no logré contactarlo. Entonces inmediatamente cuando yo empecé a hacer toda clase de ruidos y empecé a tratar de como de asustar no sé qué cosa había ahí. Yo escuché unos aruñetazos en el techo, en el cual eso ya captó totalmente mi atención, me asusté demasiado, yo dije, ¿qué puedo hacer? Yo lo único que hice fue, ok, voy a salir y lo voy a enfrentar. Entonces me encontré simplemente con un palo de escoba. Y yo dije, voy a luchar por mi vida, no sé, yo dije, voy a hacer algo. Pero pues obviamente cuando yo sentía que los árboles se movían y el techo estaba siendo rasgado literalmente, y yo dije, no, ¿qué hago? Como pude, traté de gritarle a mi vecino y le dije, ingeniero, me acuerdo porque él también era ingeniero, ingeniero, ¿usted sabe qué es lo que está pasando? Ingeniero. Entonces, bueno, cuando él ya oyó mis gritos, eh, él me dijo, Jairo, está acá. Entonces, mi hijo se está intentando entrar a la habitación de mi hijo. Y yo dije, bueno, voy a tratar de salir. Entonces, cuando yo fui a tratar de apoyarlo a él, él llega y me dice, se fue. Y yo dije, ¿quién? Entonces me dice, la bruja. Yo digo, ¿pero cuál bruja? Y dije, no, yo le dije, ingeniero, es imposible. O sea, usted y yo tenemos una capacidad para darle una explicación a esto. Me dijo, no, era una bruja que se estaba tratando de meter a la pieza de mi hijo y lo distrajo fue usted y usted fue el que
la distrajo después y quería tal vez atacarlo a usted, pero luego se devolvió a la pieza del niño porque era un niño. Quiero parar aquí un momento, Jairo, para hablar de lo que usted nos está contando. Nos dice que usted, siendo ingeniero, estaba en su casa y de pronto tenía mucho miedo porque algo rasgaba el techo, porque usted vio una figura humana con plumas. ¿Cómo era esa figura, Jairo? ¿Cómo era esa criatura? Y además lo más raro que usted nos está contando, que su vecino que es ingeniero también la escuchó y que le dijo, aquí está. O sea, son dos personas las que ven esa criatura, ese ser que está ahí, que aparece en Girardot y que más adelante les voy a contar otra historia de alguien que me escribió que también en la misma zona vio cosas muy raras en la zona del estadio de Girardot, Cundinamarca. Jairo, quiero preguntarle más o menos qué hora era. ¿Era muy tarde? ¿Era muy temprano? ¿Cómo era esa figura, lo que usted vio? ¿Cómo era esa criatura? Que por favor nos la describiera para que todos los que nos escuchan aquí en los audios de Cruz Escribiente se la imaginen. Se imaginen eso tan horrendo, eso contrahecho que usted vio, esa criatura sobrenatural que venía por un niñito, que venía supuestamente para atacar a un bebé. ¿Cómo era ese ser? ¿Y a qué horas sucedió todo esto? En el evento fue tipo 10, 10 y media, 11 de la noche. Fue bastante tarde. El tipo de figura era una figura femenina, de eso lo recuerdo, porque no era tan grueso, no era tan robusta, pero la oscuridad impedía hacer como un foco exacto de cómo era, pero sí tenía una forma femenina, se movía muy rápido entre las copas de los árboles y pues obviamente el tema que más asustaba era el tema del aleteo. Cuando nosotros la escuchamos que se fue por entre las copas de los árboles con ese aleteo, como con una rabia y un aleteo muy claro. O sea, el aleteo es cuando una gallina empieza a aletear y usted reconoce que algo está aleteando. Entonces, eso fue muy, muy nítido y yo no era el único. Había otra persona conmigo. Yo no estoy loco, el ingeniero con el que estaba no está loco, él y yo escuchamos lo mismo. Un aleteo clarísimo en la parte superior, sobre la copa de los árboles. Yo no veía bien lo que era, pero sí era como un ente con forma humana. Y aparte de eso, un aleteo. Entonces ahí es donde yo dije, ¿será que las brujas existen? Y empecé a hacerme todo un debate y esa noche obviamente no dormí. Porque yo dije, va a regresar y va a regresar por mí o algo. Pero que empecé a creer en brujas, las empecé a creer a partir de ese día. Bueno, Jairo, esto sí es aterrador. O sea, lo que usted nos cuenta es que estas criaturas en parte, o esta criatura, o eso, que llaman bruja, o sea lo que sea, porque puede ser otra cosa, si existe, o solo si hace parte de la leyenda, se cree que estos seres, según lo que usted me cuenta, vienen por niños. O sea, esto sí es realmente fuerte. Lo interesante de su narración, Jairo, es que usted nos cuenta que estaba con otro ingeniero, que ustedes no creían y que trataban de buscar algo racional. Yo podría decir que podría ser un ave, un pájaro, que pudo haber sido alguien que haya intentado robar la casa y que se haya intentado meter por una ventana y que ustedes en ese momento lo han interpretado como si fuese algo sobrenatural, ¿no? Porque como usted nos dice, pues era ya tarde y era de noche. Sin embargo, también hay que abrir las puertas al misterio y tratar de entenderlo desde la leyenda y desde lo paranormal. Y eso es lo que también nos interesa mucho aquí en los podcasts de los audios de Cruz Escribiente. Yo no creo en brujas, pero me encanta investigar este tema. Y me gustaría que usted nos dijera, Jairo, ¿qué es lo que le dijo ese ingeniero colega suyo? ¿Qué es lo que él pensaba? ¿Eso volvió a suceder? ¿Por qué cree que sucedió ese día? O sea, ¿qué explicación daba esa otra persona que ustedes pasaron por universidades, estudiaron matemáticas, que es una parte de la ciencia, trabajaban allí? ¿Cuál fue la explicación que ustedes les dieron a ese evento? Y muchas gracias por estar aquí en este podcast de los audios de Cruz Escribiente, Jairo. Muchas gracias, se le quiere mucho. Bueno, según el ingeniero con el que yo estaba ese día,
él lo asevera de manera categórica. Él me dice, era una bruja, pero la bruja o las brujas intentan atacar niños o adultos solos. Yo estaba solo, sí, pero yo sabía que tenía otras personas al lado mío. Pero él decía en especial los niños. ¿Para qué? Porque empiezan como a, a chupar, no chupar sangre, no nada, sino que empieza como a maltratarlos y de manera hipnótica. O sea, los niños no lo perciben. O sea, cuando se levantan, según cuenta él, dice que los niños amanecen moreteados. Entonces, dice que no sé qué tipo no sé qué tipo de, no sé cómo llamarlo, maltrato, placer, no sé, están haciendo los entes esos atacando niños o atacando personas que realmente estén solas. Eh, pero lo que buscan es como capturar y embrujar de alguna forma. Pues eso es lo que yo entendí y la verdad para mí fue muy difícil entenderlo hasta que lo tuve que vivir. Y ese aleteo, vuelvo y soy muy persistente, ese aleteo nunca va a salir de mi mente, nunca, porque fue extremadamente claro. Acabamos entonces de escuchar una historia bastante oscura de una criatura que rasga el techo de una casa, que va por un niño y que la ven dos ingenieros en una zona de Girardot, Cundinamarca, que es una ciudad a 134 kilómetros de Bogotá, que tiene más de 100.000 habitantes, en donde dicen que aparecen estas extrañas criaturas en la zona del estadio. Pues bien, justo en estos días, investigando, alguien que no quiso que lo grabara, me envió un mensaje por Instagram, ahí me pueden seguir como @cruzaescribiente, contándome que había vivido algo similar ahí en las inmediaciones del estadio de Girardot. Y se los voy a narrar a partir de este momento. Se trata de un hombre que trabaja en Uber, que quiere reservar su nombre y que se hace llamar Rafael. Le vamos a decir Rafael. Rafael trabaja en Uber en Girardot y lleva a la gente todo el tiempo a centros vacacionales de Ricaute y de la zona. Él dice que a cada rato le llegan por Didi y por otras plataformas mensajes con servicios para ir a Peñaliza, que es un condominio que hay ahí cerca, y también a los apartamentos. Él dice que es una persona honesta, trabajadora y que no le hace mal a nadie. Una noche, Rafael recibió un servicio que lo llevaba lejos, a una vereda que es un caserío ya entre el campo. Y para llegar allá, él manejando en su automóvil, que él aclara que es un Spark, un automóvil Spark, él dice que tomó la carrera 24 allí en Girardot, Cundinamarca, que es una avenida. Justo cuando cruzó con la calle 19 de Girardot, ahí queda el estadio, que es un complejo donde también hay piscinas, cuenta, y una cancha de voleibol. Él dice que en un momento, era a la 1 de la mañana, vio que había algo extraño. No es raro que la gente salga a jugar a esa hora, pero él dice que sí era muy extraño que estuvieran cerca a la cancha de voliplaya que tiene arena. Y dice que había no una, no dos, sino un grupo de personas. Y Girardot es muy cálido. Y lo que él dice que era muy extraño es que estaban todas vestidas con un negro, pero no era un negro oscuro, sino como un gris, como si fuera un negro sucio, y con capuchas que les iban desde los pies hasta la cabeza. Y él dice que era un grupo de personas que estaban moviéndose para atrás y para adelante, como si estuvieran bailando. Él dijo, son una gente loca, están en una fiesta, pero no hay música, dijo. En algún momento dice Rafael que frenó para ver qué eran, y dice que no pudo ver cara, que no había cara, que todo era profundamente oscuro y que ese traje que tenían ellos, que era negro y sucio, no le dejaba ver los pies. Pero lo más raro es que estas personas que se movían ahí cerca de esta cancha estaban alrededor de una especie de masa negra, que esa sí era sólida como una piedra. Él dijo, están bailando alrededor como de un bafle, un parlante, deben tener ahí un parlante y por eso se ve oscuro. Pero de repente él dice que esa masa se movió y que se veía como si tuviera brazos.
Y él se asustó mucho, aceleró y le contó a otros compañeros y varios dijeron que efectivamente en esa zona ya habían visto a los encapuchados del estadio de Girardot, como si fuesen una cofradía, como si fuesen unos monjes, como si fuese una especie de acólitos, de algo que no entendemos, de algo oscuro que hay allí. También alrededor del estadio, varios periodistas de la zona han dicho que se encuentran objetos de brujería, objetos pequeñitos, entierros, amarres, a veces colgados de los árboles, objetos retorcidos, metidos en botellas, con fotografías, con alfileres, también con dientes humanos. Muchos hablan de brujería, no lo sé. Pueden ser solo leyendas de la zona. Lo cierto es que el estadio de Girardot y sus alrededores tiene muchas historias paranormales y macabras. Hay gente que dice que cuando está cerca y en la noche ve sombras que se mueven entre los árboles, sombras que parecen acecharnos, como acechaban a nuestros antepasados en las mareas de los tiempos, algo que vigila, algo que tal vez sigue latente y que espera por nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar los audios de Cruz Escribiente. Si llegaron hasta aquí, por favor, denos like, comenten si han tenido alguna experiencia. Aquí voy a seguir subiendo podcasts para que ustedes se diviertan, para que escuchen cuando vayan manejando, para que abran las puertas del misterio. Historias paranormales como estas de Girardot, Cundinamarca. Muchas gracias. A todos los de Girardot los queremos muchísimo. Me gustaría también que me escribieran desde dónde nos escuchan, desde dónde usted está escuchando esto, aquí en los comentarios. Finalmente, lo quiero mucho. Los amo muchísimo. El misterio es cultura. Las leyendas son el patrimonio oral de los pueblos. Nadie les puede decir que están locos. Nadie nos puede decir que nuestros mitos, que nuestras experiencias, que la idea de que existe otra realidad no es humana. Somos humanos. Yo sigo diciendo, nunca he visto nada así. Nunca he visto una bruja. Nunca he visto un grupo de monjes en una cancha que hacen un baile extraño alrededor de un bulto que se mueve y tiene pies y brazos. Nunca lo he visto. Me encantaría verlo. Pero eso no me impide hablar de esto con ustedes. Se les ama desde aquí. Gracias por estar en los audios de Cruz Escribiente. Hasta pronto.